La tortura de la esperanza, de Philippe Auguste Villiers de L'Isle-Adam. En un atardecer de aquel entonces, el venerable Pedro Arbués de Espila, sexto prior de los dominicos de Segovia y gran inquisidor de España, seguido de un fraile redentor, ejecutor de torturas, y precedido de dos familiares del Santo Oficio que llevaban faroles, descendió a un calabozo perdido en la oscuridad. Chirrió la cerradura de una pesada puerta. Entraron en un pace en donde la luz que llegaba desde lo alto de un vano enrejado dejaba entrever, entre dos anillas empotradas en el muro, un caballete ennegrecido por la sangre, una hornilla y un cántaro. Sobre un lecho de paja, sujeto con grilletes, la argolla de hierro al cuello, estaba sentado un hombre huraño, vestido de harapos, de una edad imprecisa. No era otro este prisionero que el rabí Aser Abarbanel, judío aragonés que, acusado de usura e inhumano desprecio por los pobres, había sido sometido a tortura día a día desde hacía más de un año. Sin embargo, como una ceguera era más dura que su piel, se había negado a abjurar. Orgulloso de una filiación más que milenaria, envanecido de sus rancios antepasados, pues todo judío que se precie de serlo es celoso de su sangre, descendía, según el Talmud, de Otoniel y por consiguiente de Ipsiboe, mujer de este último juez de Israel, circunstancia que había sostenido su valor en lo más duro de los ininterrumpidos suplicios. Fue entonces cuando el venerable Pedro Arbués de Espila, con los ojos llenos de lágrimas, pensando que esta empedernida alma se cerraba la salvación, se acercó al tembloroso rabino y le dijo estas palabras: «Hijo mío, regocijaos porque vuestros sufrimientos en este mundo van a llegar a su término. Si ante tanta obstinación tuve que permitir a mi pesar que usaran de extremada severidad, mi deber de corrección fraterna tiene sus límites. Sois la higuera recalcitrante que, hallada tantas veces sin fruto, se expone a secarse. Pero solo a Dios corresponde decidir sobre vuestra alma. Quizá la infinita misericordia de Dios brille para vos en este instante supremo. Debemos esperarlo. Existen ejemplos. Así sea. Descansad, pues, tranquilo esta noche. Mañana formaréis parte del auto de fe, es decir, seréis expuesto en el quemadero, hoguera precursora de la llama eterna. Bien sabéis, hijo mío, que no quema sino al cabo de cierto tiempo, y la muerte tarda en llegar al menos 2 horas, frecuentemente 3, debido a los paños mojados y helados con los que procuramos proteger la frente y el corazón de los holocaustos. Seréis solamente 43. Pensad que, situado en la última fila, tendréis el tiempo necesario para invocar a Dios y ofrecerle este bautismo de fuego que es el Espíritu Santo. Así pues, esperad en la luz y dormíos». Terminado este discurso, don Arbués hizo un signo para que desencadenaran al desgraciado y lo besó con ternura. Después le llegó el turno al fraile redentor que, en voz muy baja, pidió al judío perdón por lo que le había hecho sufrir para redimirle. Luego le abrazaron los dos familiares, cuyo beso fue silenciado por las cogullas. Acabada la ceremonia, el cautivo quedó solo y desconcertado en medio de las tinieblas. El rabí Aser Abarbanel, seca la boca y enervado el rostro por el sufrimiento,
se fijó vagamente en la puerta cerrada. ¿Cerrada? Esta palabra despertó en lo más recóndito de su ser, entre sus pensamientos confusos, una ilusión. Había vislumbrado un instante la débil luz de los faroles por la rendija entre el muro y la puerta. Una leve esperanza nació en su cerebro debilitado, conmocionado todo su ser. Se arrastró hacia la insólita visión y muy suavemente, deslizando con grandes precauciones un dedo en el resquicio de la puerta, tiró de ella hacia sí. ¡Oh, profundo asombro! Por una casualidad extraordinaria, el familiar que la había cerrado giró la pesada llave antes de que la puerta llegase al tope en el marco de piedra, por lo que, al no entrar el enmohecido pasador en su orificio de engaste, la puerta pudo volver a abrirse. El rabino se arriesgó a mirar hacia afuera. Gracias a una especie de lívida oscuridad, distinguió primeramente un semicírculo de muros terrosos en los que habían tallado unos escalones en espiral y frente a él, en lo alto, tras 5 o 6 gradas de piedra, algo semejante a un pórtico negro, daba acceso a un espacioso corredor, desde el cual solamente podían vislumbrarse desde abajo los primeros arcos. Luego, arrastrándose, llegó a la altura de ese umbral. Sí, era verdaderamente un corredor, pero de una longitud desmesurada. Una pálida claridad, un resplandor de ensueño lo iluminaba. Lamparillas colgadas de las bóvedas teñían de azul, a intervalos, el aire enrarecido. El fondo lejano era solo una sombra. En tan gran espacio, ni una puerta lateral. Por un solo costado a su izquierda, tragaluces enrejados. En los huecos del muro dejaban pasar un crepúsculo que debía de ser el de la tarde, por las rayas rojas que, de trecho en trecho, cortaban el enlosado. Y qué pavoroso silencio. Sin embargo, allá abajo, en lo profundo de estas brumas, una salida podía ofrecer la libertad. La incierta esperanza del judío era tenaz por ser la última. Así pues, sin vacilar, se arriesgó sobre el enlosado, bordeando el muro de los tragaluces e intentando confundirse con las sombras tenebrosas de los largos muros. Avanzaba lentamente, arrastrándose sobre el pecho y ahogando los gritos cuando una llaga en carne viva le laceraba. De pronto, en el eco de esa galería de piedra, oyó un ruido de sandalias que se acercaban. Le sacudió un temblor. Le ahogó la ansiedad, se le oscureció la vista. Vamos, ¿acaso era este el fin? Se acurrucó en un hueco y esperó, medio muerto. Era un monje que caminaba deprisa. Pasó rápidamente con unas tenazas en la mano. Echada la cogulla, terrorífico el aspecto, y desapareció. La sobrecogedora impresión que el rabino acababa de padecer le oprimió, dejándole como privado de sus funciones vitales, con lo que permaneció durante casi 1 hora sin poder realizar movimiento alguno. Ante el temor de que aumentaran sus tormentos y volvían a cogerle, le vino la idea de volver a su calabozo. Pero la vieja esperanza le susurraba en el alma, ese divino quizá que consuela en los momentos más angustiosos. Se había producido un milagro, no cabía duda. Continuó, pues, arrastrándose hacia la posible evasión. Agotado por el dolor y el hambre, seguía adelante, y ese corredor sepulcral parecía alargarse misteriosamente, y él, sin dejar de avanzar, miraba constantemente hacia la sombra, a lo lejos,
donde tenía que haber una salida hacia la salvación. He aquí que de nuevo sonaron unos pasos, pero esta vez más lentos e inquietantes. Surgiendo del aire se le aparecieron las figuras blancas y negras de los inquisidores, con largos sombreros de bordes redondeados. Hablaban en voz baja y parecían discutir sobre algo importante por la forma en que movían las manos. Ante esto, el rabí Aser Abarbanel cerró los ojos. El corazón le latía hasta ahogarle. Sus harapos se empaparon de un frío sudor de agonía. Permaneció con la boca abierta, inmóvil, echado a lo largo del muro, bajo la luz de una lamparilla, inmóvil, implorando al Dios de David. Al llegar delante de él, los inquisidores se pararon bajo el resplandor de una lámpara, indudablemente por casualidad, en medio de su discusión. Uno de ellos, escuchando a su interlocutor, se quedó mirando al rabino. Y bajo esa mirada, cuya expresión distraída no logró comprender el desventurado, creyó sentir aún las candentes tenazas mordiendo su lacerada carne. Iba a convertirse de nuevo en un lamento y una llaga. Desfalleciente, sin poder respirar, los ojos parpadeantes, se estremecía bajo el roce de la ropa. Pero, cosa a la vez extraña y natural, los ojos del inquisidor, que eran sin duda los de un hombre intensamente preocupado por lo que iba a contestar, absorto en lo que estaba escuchando, se fijaban en el judío y parecían mirarle sin verle. Efectivamente, después de unos minutos, los dos siniestros discutidores, hablando constantemente en voz baja, siguieron su camino a paso lento, hacia el cruce de donde había salido el cautivo. No le habían visto, de suerte que en medio del terrible desconcierto de sus sensaciones pasó por su cerebro esta idea: estaré ya muerto, puesto que no me ven. Una impresión espantosa le sacó de su letargo. Fijándose en el muro pegado a su rostro, creyó ver muy cerca de los suyos dos ojos crueles que le observaban. Echó la cabeza hacia atrás, con un movimiento agitado y brusco, los cabellos erizados. Pero no, su mano, palpando las piedras, descubrió que aquello era el reflejo de los ojos del inquisidor, que tenía aún impresos en sus pupilas y que él había proyectado sobre dos manchas del muro. Adelante. Era preciso apresurarse hacia esa meta que él, de modo enfermizo sin duda, imaginaba ser la liberación, hacia esas sombras de las que sólo le separaban una treintena de pasos más o menos. Así pues, reanudó más rápidamente su vía dolorosa, arrastrándose sobre las rodillas, las manos y el vientre. Poco después, entró en la parte tenebrosa de ese pavoroso corredor. De pronto, el miserable sintió un frío en las manos que apoyaba sobre las losas. Procedía de una fuerte corriente de aire que se colaba por debajo de la puerta en que desembocaban los dos muros. ¡Ah, Dios mío! Si esta puerta se abriese al exterior. El triste evadido sintió que una loca esperanza llenaba todo su ser. Examinó la puerta de arriba abajo, sin poder distinguirla bien por las tinieblas que le envolvían. Palpó. No había cerrojos ni cerradura. Un picaporte. Se irguió. El picaporte obedeció sus dedos y la puerta giró, silenciosa ante él. «Aleluya», musitó en voz baja, con un hondo suspiro de acción de gracias. El rabino, que se hallaba ahora de pie bajo el umbral,
contemplando lo que aparecía ante sus ojos. La puerta se había abierto a unos jardines bajo la noche estrellada, a la primavera, a la libertad y a la vida. El jardín daba a un campo cercano, extendiéndose hacia las sierras, cuyas onduladas líneas azules se perdían en el horizonte. Allí estaba la salvación. Huir, huir. Correría toda la noche entre esos bosques de limoneros cuyos perfumes le alcanzaban. Cuando llegase a las montañas estaría a salvo. Respiraba aquel aire bendito, el viento le reanimaba y sus pulmones recobraban vida. Escuchaba en su corazón regocijado el Venis Foras de Lázaro, y para bendecir todavía más a Dios, que le concedió esta misericordia, abrió los brazos elevando los ojos al cielo. Fue un éxtasis. Creyó ver entonces la sombra de sus brazos volviéndose sobre él mismo. Le pareció sentir que estos brazos de sombra le rodeaban, le enlazaban, que le oprimían tiernamente sobre un pecho. Efectivamente, una larga figura se hallaba junto a la suya. Confiado, dirigió su mirada hacia ella y se quedó sin aliento, espantado, los ojos aterrados, vacilantes, tumefactas las mejillas, babeando de espanto. Horror. Se hallaba en brazos del mismísimo Gran Inquisidor, del venerable Pedro Arbués de Espila, quien tenía los ojos cuajados de lágrimas y el aire del buen pastor que encuentra a la oveja descarriada. El siniestro sacerdote apretaba contra su corazón al desdichado judío, con tal ímpetu de ardiente caridad que las puntas de cilicio monacal que el dominico llevaba bajo el hábito se le hincaron en el pecho. Y entre tanto, el rabí Aser Abarbanel, con los ojos en blanco, jadeando angustiosamente entre los brazos del ascético Don Arbués, comprendía confusamente que cada etapa de la noche funesta no fue más que un previsto tormento de esperanza. El gran inquisidor, con un tono de dolorido reproche a la mirada desolada, le susurraba al oído con aliento abrasador, viciado por el ayuno. ¿Cómo, hijo mío, querías dejarnos la víspera, quizá, de vuestra salvación? La tortura de la esperanza es uno de los relatos más célebres de Auguste Villiers de L'Isle-Adam, incluido en su colección Cuentos crueles de 1883. Este cuento refleja las características distintivas de su obra, combinando elementos de lo macabro, lo filosófico y lo fantástico. Sinceramente, yo lo he encontrado devastador. Los detalles, como ese monje caminando por los pasillos de la mazmorra con unas tenazas en la mano, o el terrible inquisidor dándole detalles de cómo será la ejecución de la pobre víctima, con lágrimas en los ojos. Y no estoy muy segura si por empatía sincera y que todos esos suplicios los ha hecho para salvar el alma del reo, o porque son lágrimas de cocodrilo. A veces estos pequeños detalles dan más escalofríos que truculencias gráficas. De hecho, me ha recordado al Pozo y el péndulo de Edgar Allan Poe,
que por cierto lo tenemos en Cuentos Oscuros, con un reo atrapado en un terrible calabozo, con un péndulo a punto de cortarle en 2 partes, aunque tiene un final más amable que este. Y salvando las distancias me recuerda a Hostel cuando el protagonista intenta escapar de sus captores y nos hace sufrir a la audiencia cuando piensas, ¿lo conseguirá o no lo conseguirá? Sabiendo como sabemos que los carceleros no se andan con chiquitas precisamente. Y es que en este relato se invierte la idea tradicional de la esperanza como algo positivo y salvador. En cambio, nos la presenta como una forma de tortura psicológica más. Además, destructiva, porque está claro que nada ni nadie lo va a salvar. En este contexto se convierte en una herramienta de crueldad extrema, pues hay un sadismo y un control absoluto de los inquisidores sobre sus prisioneros, utilizando la manipulación psicológica además de la tortura física. Si vamos más allá, la historia sugiere una visión pesimista del destino humano, donde cualquier atisbo de liberación o felicidad es ilusorio y puede ser cruelmente arrebatado en cualquier momento. Vaya que Villiers debió tener un mal día cuando escribió este cuento. Otro elemento a destacar es el estilo, especialmente oscuro y detallado. Utiliza una prosa rica y evocadora para sumergir al lector en la desesperanza y la tensión que siente el protagonista. La atmósfera opresiva y el giro final refuerzan el impacto emocional y nos deja con un tremendo mal sabor de boca. Auguste Villiers de L'Isle-Adam fue un escritor francés nacido el 7 de noviembre de 1838 en Saint-Brieuc y fallecido el 19 de agosto de 1889 en París. Es conocido por su contribución a la literatura simbolista, del que ya hemos hablado en otras ediciones con otros autores como Baudelaire, Rimbaud, Verlaine y Jean Lorrain, y por su influencia en la evolución de la literatura fantástica. Villiers provenía de una familia noble empobrecida, lo que influyó en su percepción de la sociedad y en su carácter rebelde y bohemio. A lo largo de su vida experimentó dificultades económicas y se vio obligado a depender de la generosidad de sus amigos y mecenas. Comenzó su carrera literaria en la década de 1850 y se estableció en París, donde se unió a círculos literarios y artísticos. Fue amigo y colaborador de escritores y artistas influyentes de la época, como Charles Baudelaire y Stéphane Mallarmé. Villiers también fue un ferviente admirador de Edgar Allan Poe, cuyas obras influyeron en su propio estilo. Fue conocido por sus cuentos y novelas que exploran temas de lo macabro, lo fantástico y lo metafísico. Sus obras más destacadas incluyen Cuentos crueles, de 1883. Esta colección de relatos cortos es probablemente su obra más famosa. Los cuentos se caracterizan por su estilo refinado y su exploración de la naturaleza humana a través de situaciones a menudo sombrías y perturbadoras. Eva Futura, de 1886. Esta fue una novela que anticipa temas de la ciencia ficción moderna, donde un inventor crea un androide femenino ideal. La obra reflexiona sobre la relación entre el hombre y la máquina y sobre la búsqueda de la perfección en el ser humano. Axel, 1890.
Esta era una obra de teatro en prosa poética que representa la culminación de su pensamiento filosófico y literario. Es conocida por su famosa frase, ¿vivir para qué?, que refleja el pesimismo y la desilusión del autor respecto a la vida y la sociedad. El legado de Villiers es amplio, pues está considerado como un precursor del simbolismo y un pionero de la literatura fantástica y de ciencia ficción. Su estilo lírico y su capacidad para fusionar lo real con lo imaginario lo han asegurado un lugar en la historia de la literatura francesa. A pesar de no haber gozado de gran éxito en vida, su obra ha sido revalorizada con el tiempo y ha influido en escritores posteriores. Y volviendo a la historia, ¿fue la Inquisición española tan terrible como se dice? La Inquisición fue un tribunal religioso que averiguaba y castigaba los delitos contra la fe. Más específicamente, la Inquisición o Santa Inquisición hace referencia tanto al proceso legal como a las instituciones de la Iglesia católica y en varias ocasiones a la protestante, dedicadas a la supresión de lo que consideraban herejía. La institución inquisitorial no es una creación española. La primera Inquisición, la episcopal, fue creada por la bula papal Ad Abolendam, promulgada a finales del siglo XII por el Papa Lucio III como un instrumento para combatir la herejía albigense en el sur de Francia. La Inquisición española fue una institución fundada en 1478 por los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, con el objetivo principal de mantener la ortodoxia católica en sus reinos. Esta institución operó bajo la supervisión directa de la monarquía española y se convirtió en una de las inquisiciones más duraderas de Europa. La Inquisición se estableció en un contexto de profunda transformación social y religiosa. Sus objetivos principales incluían combatir la herejía y controlar a los conversos judíos y musulmanes, que fueron el blanco principal, no tanto combatir a las brujas como en el norte de Europa. Estos conversos se sospechaba que continuaban practicando sus antiguas religiones en secreto. La Inquisición tenía una estructura jerárquica encabezada por el Inquisidor General, el primero de los cuales fue Tomás de Torquemada. Su procedimiento típico incluía denuncias, a menudo anónimas, detención, acusación y el interrogatorio, a veces, no siempre, pero a veces con tortura, especialmente aquellos sospechosos de judaísmo y protestantismo. Sin embargo, no fue un procedimiento sistemático ni constante. Aproximadamente un tercio de los acusados de herejía en el Tribunal de Toledo entre 1575 y 1610 fueron torturados. Además, no era un castigo, sino un medio de obtener confesiones. Eso sí, se aplicaba sin distinción de sexo ni edad, incluyendo a niños mayores de 14 años y ancianos. Aunque la Inquisición torturaba menos que otros tribunales de la época, no era por razones humanitarias, sino que consideraba la tortura un método poco eficaz. De hecho, Nicolás Emmerich, un notorio inquisidor catalán, escribió en su Manual de Inquisidores: «El tormento no es un medio seguro de conocer la verdad. Hay hombres débiles que, al primer dolor, confiesan incluso los crímenes que no han cometido. En cambio hay otros más fuertes y obstinados que soportan los mayores tormentos». Según las instrucciones del inquisidor general Fernando de Valdés,
La tortura debía ser presenciada por los inquisidores, el escribano forense y el verdugo, y no se permitía mutilar o derramar sangre. Los nobles y el clero no estaban exentos de ser torturados, a diferencia de la justicia ordinaria. Los métodos más comunes eran la garrucha, es decir, colgar al reo del techo por las muñecas con pesos en los tobillos, causando dislocaciones; la toca o tortura del agua, atar al prisionero e introducir el agua en la boca para simular el ahogamiento; y el potro, atar al prisionero con cuerdas que se apretaban progresivamente, y había un escribano que registraba cada detalle de la tortura. La Inquisición rara vez absolvía a los acusados y consideraba a todos culpables a priori. Las penas podían incluir la reconciliación con la Iglesia, que implicaba castigos espirituales y físicos, como el San Benito, destierro, multas, azotes y, en los casos más graves, la muerte en la hoguera, especialmente para los herejes reincidentes. Eso sí, las sentencias de muerte eran ejecutadas por tribunales seculares, no por la Inquisición. Con el tiempo, las condenas a muerte disminuyeron drásticamente. En la primera etapa, los porcentajes de ejecuciones eran altos, pero a partir del siglo XVI, las ejecuciones se redujeron notablemente y en el siglo XVIII se hicieron aún más raras. Así, durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, solo, poniendo comillas, solo 4 personas murieron en la hoguera. La Inquisición española fue oficialmente abolida en 1834 por una real orden de la reina regente María Cristina de Borbón, aunque su poder había disminuido significativamente antes de su abolición. La Inquisición española es a menudo recordada por su severidad y crueldad, pero no fue peor que en otros países. La percepción como particularmente brutal y severa se ha acentuado a lo largo del tiempo, en parte debido a la leyenda negra que se desarrolló durante los siglos XVI y XVII, una campaña de propaganda contra España que exageraba sus abusos y crueldades. Sin embargo, si comparamos la Inquisición española con otras persecuciones religiosas en Europa, la situación se matiza un poco, porque de hecho la Inquisición operó en otros países europeos con métodos mucho más severos. Hubo una auténtica caza de brujas en Europa del Norte. En países como Alemania, Suiza y Francia, la caza de brujas durante los siglos XVI y XVII resultó en decenas de miles de ejecuciones, a menudo con menos procedimientos formales y garantías legales que las que se observaban en la Inquisición española. Curiosamente, en territorios bajo control protestante, como en Inglaterra bajo el reinado de Isabel I y después, se llevaron a cabo persecuciones severas contra los católicos. Las penas incluían la tortura y la ejecución. Uno de los momentos más terroríficos fue durante las guerras de religión en Francia en el siglo XVI. Se produjeron masacres como la Noche de San Bartolomé en 1572, en la que miles de hugonotes protestantes franceses fueron asesinados. En fin, no perdamos la esperanza de que algún día nuestra especie se enmiende y aprenda de sus errores. Pero es verdad que a veces nos podemos dejar llevar por nuestra desesperanza y nuestras depres, porque al menos a esas las conocemos mejor. La felicidad y la esperanza nos dan miedo, porque luego la decepción duele mucho más. Y eso, mis queridas criaturas oscuras, es la tortura más sofisticada y cruel de la vida.
Espero que a pesar de todo os haya gustado el relato. Os recuerdo que de este autor tenemos otro cuento titulado Vera en este mismo canal. Os dejo el enlace por si os interesa. Con tantos relatos de calabozos y mazmorras, creo que podría hacer un recopilatorio con una antología de cuentos tortuosos y oscuros. ¿Qué os parece? Recordad de darme un like si os ha gustado, suscribiros si aún no lo habéis hecho, compartid y si andáis por YouTube me podéis regalar una propinilla en el Super Gracias. Todas estas pequeñas acciones ayudan al canal. Por mi parte, nada más. Creo que ya ha sido bastante angustioso, así es que espero que tengáis dulces y esperanzadores sueños, mis queridas criaturas oscuras.